Tenga usted muy buen día, sea bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel. Y como nada, volvió a pasar otra semana tan rápidamente y para mí es un gusto poder entrar nuevamente a su hogar y poder compartir, platicar acerca de estas buenas noticias de la palabra de Dios. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y por supuesto, estamos en este segmento solamente por Vea Canal y yo le invito a usted que el día de hoy esté muy receptivo porque déjeme contarle, en el pueblo de Israel, de acuerdo a su calendario, se están conmemorando fiestas muy importantes. Primero se está haciendo la cuenta del Omer, es decir, la cuenta hasta los 50 días cuando se entrega la Torá al pueblo de Israel en Sinaí. Pero además de esto, hay también unas festividades conmemorativas. Déjeme decirle que lo que lo que fue realmente lloro y crujir de dientes, tristeza y desolación, Dios lo convirtió en gozo y en paz. Y es que de esto vamos a platicar precisamente ahora porque déjeme contarle que recién, el día de ayer, se conmemoró el día del recuerdo del Holocausto. Y a esto me refería precisamente cuando hablamos de esos recuerdos terribles de muerte, destrucción, de calamidad. Pero Dios lo convirtió en gozo y es que efectivamente después de un tiempo terrible en la Segunda Guerra Mundial se abrieron las puertas para justamente el Estado de Israel, para que delante de todos nosotros se cumplieran las profecías y hasta el día de hoy se continúan cumpliendo. Así que el día de hoy vamos a hablar de esas buenas nuevas del cumplimiento profético, el pueblo de Israel en su tierra y nosotros siendo testigos silentes de esta maravillosa palabra de Dios. Así que déjeme primeramente hablar de términos propiamente históricos. Hay 2 días que se conmemora el Holocausto. Uno es Yom HaShoah, como le acabo de contar, y este está más o menos cercano a la festividad de Pesaj o de Pascua. Esto es importante entender porque además hay otra festividad no, estoy hablando incorrectamente, no es festividad. Hay otra fecha de conmemoración que es el día 10 de Tebet y este se conmemora a las víctimas del Holocausto. Porque hay 2 festividades y vuelvo a cometer el mismo error. Porque hay 2 fechas de conmemoración. Pues una que estaba situada cerca de Pesaj, déjeme decirle que se procura relacionar este tiempo con el grito de Varsovia, que fue ni más ni menos que la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi, allá en la Segunda Guerra Mundial, y esta se llevó a cabo del 1 de agosto al 2 de octubre de 1944. Después de esto, entonces se lograron resultados favorables para la liberación de los cautivos. Y por el otro lado, el 10 de Tebet, también se conmemora a las víctimas del Holocausto y es que el 27 de enero, cuando se hace la remembranza, se recuerda también aquellas víctimas que fueron liberadas de Auschwitz en 1945. Así que sabemos que todo esto está relacionado en el texto bíblico y está explicado. Hay 3 profetas que de acuerdo al pueblo de Israel son los denominados profetas mayores y en los 3 se habla acerca de este tiempo impresionante del retorno de Israel a su tierra. Déjeme además decirle que este año presente, 5784, este día de la recordación, Yom HaShoah, cayó a la puesta del sol de Shabbat, el Shabbat recién pasado. Por tal razón, se traslada la festividad, se traslada el tiempo de recordación para el día domingo, a la caída del sol. Y esto tiene una razón de ser, y es que la preparación de toda la conmemoración debe hacerse un día antes, previo. Recuerda usted que a la caída del sol del pueblo
de Israel conmemora un día nuevo. Así que un día previo se hace esta preparación y no puede ser en Shabbat. De tal cuenta que este año se celebró o se recordó de domingo para lunes. Esto es importante entender. Déjeme decirle que Yom HaShoah se refiere precisamente al lamento, a la pérdida, a la muerte, a la destrucción, mientras que Yom HaSmaut, que se celebra y se conmemora dentro de una semana, es el Día de Independencia, y con esto también se celebrará el Día de Israel. Un día antes de Yom HaSmaut también está especificado dentro del calendario hebreo el día de Yom HaZikaron, o el día de la conmemoración de los soldados caídos en batalla. Es un día antes de Yom HaSmaut. Todo esto hace un marco referente a la profecía de la cual yo le estaré hablando. Y es que el día de hoy yo le pido a usted que se venga conmigo al texto de Ezequiel 37. Déjeme, vamos para allá. Y ni más ni menos que es el texto del Valle de los Huesos Secos. Y yo me voy a permitir leerle a usted justamente esta profecía para que veamos cómo los sabios explican que encaja perfectamente con lo que hemos visto y estamos viendo y seguiremos viendo. Así que si usted tiene la Reina Valera 1960, es la versión que yo le leo, y si no, pues siéntase usted en toda la tranquilidad de leer la versión que más le convenga. Y dice así: el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Vea usted qué importante que el autor nos explica que los huesos estaban secos, pero además hace énfasis en volvernos a decir que estaban secos en gran manera. Y sabemos que cuando la Biblia nos repite una misma, un mismo concepto, una misma opinión, es porque ahí hay un código que está escondido, y de eso se trata precisamente el texto. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Vea usted, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Vea usted, está hablando de huesos secos, está hablando de muchos huesos secos en gran manera, que venga espíritu de los cuatro vientos, que se unan estos huesos y entonces forman un ejército, las huestes de Israel. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos, vea lo que dice, aquí está la explicación, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Mire dónde estaba la esperanza, ya era nula o casi nula el pueblo de Israel. Pero vea lo que dice en el siguiente pasaje:
Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Vea usted, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Pues bien, déjeme contarle entonces que vemos aquí una escena verdaderamente asombrosa. Créame que esto le gana a toda película hollywoodense. Dice acá que había un valle al cual Dios trasladó al profeta Ezequiel para que viera estos huesos secos en gran manera. Y cuando Dios le dijo a Ezequiel que hablara, que pronunciara palabra del Señor, se oyó un gran estruendo y los huesos empezaron a juntarse unos con otros. Y fueron entonces formándose piel y tendones sobre ellos, pero no había espíritu aún. Así que profetizó el profeta y dijo, venga el espíritu de los 4 vientos de la tierra, y los llenaron entonces de este nuevo aliento de vida. Pero es hermoso entender que, de acuerdo a esta profecía, estos huesos, este pueblo de Israel, dice acá, la casa de Israel, estaba con la esperanza prácticamente nula, a cero. Y explican los sabios que esta era justamente la condición de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, frente a las cámaras de gas, los pogrom, aquella situación terrible, huyendo, siendo perseguidos por el mero hecho de ser judíos. Aquellos que estaban en los campos de concentración sin qué comer, pasando frío a la intemperie, atravesando nevadas. Una cuestión verdaderamente terrible, niños naciendo y creciendo en esas condiciones. Las cenizas de los muertos ocupaban áreas terribles, que incluso el día de hoy usted puede ir a algunos campos de concentración y ser testigo de esta barbarie. Así que el pueblo de Israel estaba prácticamente muerto en vida. Pero el Señor había hablado y había hablado a través de sus profetas y había profetizado que habría de componer esta situación, que cambiaría la escena, que daría nuevamente vida a esos huesos que estaban secos en gran manera. Por tanto, dice el Señor, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Así que los jajamim o los sabios de Israel explican que en 2 escenarios justamente del cumplimiento profético, podemos decir que el pueblo de Israel en el primer escenario ha salido y seguirá saliendo de las naciones de la tierra y regresará a la tierra que Dios le prometió. Esto es el equivalente nada más y nada menos que los sepulcros. Pero en otro sentido también profético y de cumplimiento en el 1945 y 1948 respectivamente, hablamos también de las cámaras de gas de donde, en sentido figurado, fueron también sacados los judíos y llevados a la tierra de la cual fluye leche y miel. Y por eso dice el verso siguiente, verso 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Es decir, aquel pueblo que no tenía tierra, Dios le está prometiendo un lugar geográfico para que puedan asentarse. Y esto ni más ni menos que es justamente ese día que se celebra como Yom HaAtzmaut o el Día de la Independencia del pueblo de Israel. Y le repito, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Vea usted qué cosa más impresionante, como Dios, por supuesto, lo había anunciado. Así que ahora le quiero platicar acerca de un cumplimiento que nos deja verdaderamente impresionados en cuanto a los códigos bíblicos se trata. Y déjeme decirle que en Deuteronomio 29 se establecen las condiciones por las cuales Dios sacaría de su tierra a su pueblo. Igualmente usted lo puede encontrar en Levítico 16 y de eso probablemente el año entrante estemos platicando acerca de los códigos encriptados que se encuentran en el libro de Levítico capítulo 26. Pero el día de hoy voy a hacer referencia al marco general de la Torá. Déjeme decirle que Torá se le llama a los 5 primeros libros de la Biblia. En ellos está escrita toda la historia de la creación y de la salvación del hombre, a través, por supuesto, de Jesucristo. Y todo esto a través de códigos y de figuras, porque el lenguaje de la Biblia es un lenguaje metafórico. Pero el día de hoy le voy a señalar puntualmente un código que tiene que ver con números. Y es que más o menos hay 6,000 pasuk o versos que componen la Torá. Y con esto quiero dejar un énfasis muy claro que no es casualidad que 6 días sean los días de la creación y la palabra dice que para Dios un día son como 1000 años. Así que usted vaya sacando en consecuencia. Pero hay un verso que es muy importante y tiene relación ni más ni menos que con el cumplimiento profético acerca del retorno del pueblo de Israel a su tierra. Si usted me acompaña en la lectura, vamos entonces a Deuteronomio 30, verso 5, y dice de la siguiente manera: y te haré volver, Jehová tu Dios, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Déjeme decirle que ese es el pasaje que equivale al número 5708. ¿Y sabe usted qué? Hay calendarios, 4 calendarios hebreos. Uno de ellos es el calendario civil. Este calendario cuenta desde el 6º día de la creación hasta la fecha actual. Así vamos en el año presente, el 5704. Pero justamente este verso equivale al verso 5708. Así que déjeme decirle que este verso 5000 o esta fecha 5708 equivale en el calendario gregoriano, que es el común, a la fecha 1948, que es precisamente cuando el pueblo de Israel vio hacerse realidad y el mundo fue testigo de estas profecías. El pueblo de Israel con una tierra, con un lugar geográfico para que pudiese habitar. Dígame usted si no es verdaderamente impresionante cómo Dios anuncia a su pueblo incluso a través de los números. Pero además de esto, hay otras profecías de las cuales estaremos platicando la semana entrante y el día de hoy le quiero dejar con una profecía en el libro de Zacarías. Véngase conmigo. Vamos a ver. Y es que vamos al capítulo 8 de Zacarías y vea usted. Antes lo pongo en contexto. Déjeme contarle que en Israel hay 2 plazas, una mayor y una un poco más pequeña. Esto en la ciudad, en la vieja ciudad de Jerusalén. Esta plaza, y con el perdón de mis amigos judíos, porque no lo puedo pronunciar correctamente, se llama Mate Mahasé. Es una plaza pequeña y está rodeada por mucha vida, donde hay niños, hay 2 escuelas, hay un centro de estudio de Torá, y una de las escuelas es particularmente impresionante porque siguen a todas las enseñanzas de Vilna Gaón. Déjeme decirle a usted que ellos mantienen
el estudio de la Torá todos los días del año. Incluso se guardan con cierto ritual que tiene relación a ello. Cuando los niños salen de recreo, algunas veces utilizan la plaza para refaccionar y los niños juegan libremente. Por esta razón se conoce esta plaza precisamente como la plaza donde los abuelos llevan a los niños a jugar o van a esperarlos a la salida de la escuela. Es un ambiente, como les repito, familiar, una zona familiar, y hay una cosa verdaderamente curiosa que pasa desapercibido por aquel que no conoce. Hay un tallado en una piedra que data de 2000 años de antigüedad. Y nada más y nada menos que es el texto del libro de Zacarías, capítulo 8, versos 4 y 5. Y para esto yo se lo voy a leer, pero antes quiero contarle que cuando Zacarías escribió o cuando Zacarías tuvo esta visión, Zacarías era un niño que había sido deportado, que vivía en Babilonia y que luego fueron entonces, gracias al permiso de Ciro, regresados a Jerusalén aquellos que querían edificar nuevamente la ciudad. Así que en ese momento la esperanza del pueblo hebreo estaba en tinieblas. Francamente no había mucho de dónde tomarse para creer algo diferente para esta nación. Pero Ciro, siendo inspirado, no cabe duda, por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Dios le encomendó una tarea y es ni más ni menos que permitir que el pueblo de Israel regrese, y aunque no fueron muchos los que regresaron a su tierra, sí hubo quienes regresaron con el afán de levantar el templo y reconstruir los muros que habían sido destruidos por Nabucodonosor. Así que con esto en mente, vea usted el cumplimiento que está escrito en esa piedra, en ese mismo lugar de la plaza. Y vea usted Zacarías 8, versos 3, 4 y 5 dice de la siguiente manera: Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y las calles, y así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se pone el sol. Vea qué cosa tan impresionante, porque si usted tiene la oportunidad de viajar a Israel y visitar esta plaza, puede imaginarse lo que el profeta estaba viendo cuando verdaderamente no había ninguna esperanza para ello. Esta esperanza que luego tomó forma en 1948, tal como vimos que estaba anunciado en la Torá, en el verso que corresponde precisamente a ese número y que ahora entendemos que tiene una correlación directa en fechas con 1948 o el establecimiento del Estado de Israel. Dígame usted si no es una cosa tremenda, enorme, enorme ver esta profecía cumplirse. Pero además, puntualmente, que esta plaza tenga estampado en piedra esta profecía es una cosa verdaderamente maravillosa. Y que sea esta plaza conocida por la plaza que los abuelos llevan a los nietos, la plaza de los nietos y de los abuelos,
Es una cosa impresionante. Así que dígame usted si la palabra de Dios no es una palabra viva y eficaz, si el Dios al cual servimos y amamos no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si esta palabra que no cambia, que no ha cambiado, sino que solamente ha encontrado el cumplimiento perfecto y exacto en el tiempo adecuado, tal y como Dios dijo que haría, no se cumpliría. Por eso es que justamente el libro o la carta del apóstol Pedro dice de la siguiente manera, y con esto lo voy a dejar y la semana entrante le voy a mostrar a usted un codiguito que está escondido en el nombre del mes que recién inicia, Iyar, y tiene relación precisamente con todo esto que hemos platicado y otra profecía de Isaías. Así que lo voy a dejar con este texto para que lo analicemos y para que sea ancla en el corazón y ¿sabe qué? Que sea de aliento para todos los que estamos viendo estos tiempos verdaderamente difíciles por los cuales el mundo está atravesando y la nación de Israel está, por supuesto, defendiendo su tierra, su gente y lo que representa. Así que véngase conmigo, por favor, a la lectura de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9, y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y vea lo que dice acerca de Pablo, casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que la razón por la cual Dios le ha comunicado a sus profetas todo lo que habría de hacer a lo largo de la historia de la salvación es tal y como lo explica aquí el apóstol Pedro y también en sus cartas el apóstol Pablo. Es para salvación. Y si el Señor tiene este tiempo de benignidad para con nosotros, es precisamente para eso, para llamarnos al arrepentimiento, como dice acá. Es para que todos procedan al arrepentimiento. Así que es invaluable poder platicar y poder entender en estos tiempos convulsos acerca del cumplimiento profético, porque es definitivamente ancla, como le decía, a nuestra alma y es esa promesa certera, esa esperanza de gloria que todos aguardamos. Así que yo espero que este tiempo de compartir textos bíblicos y los códigos bíblicos que en ello se encuentran sea para usted un tiempo de deleite en la palabra y que, por favor, me ayude a contar que Cristo vuelve pronto. Y cuando decimos pronto se refiere no en una cuestión de temporalidad, sino en la usanza del tecnicismo hebreo, quiere decir tal y como Él lo anunció en el tiempo estipulado por Él. Pero esto se cumple porque su palabra es eterna y es fiel. Así que por mi parte no me queda más que hacerle la invitación para la próxima semana. No se pierda, estaremos hablando de otros códigos ahí escondiditos en la Biblia acerca de
cómo se han ido cumpliendo acerca de esas profecías y qué sucede con todo lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Por favor, no se vaya. Quédese usted en la buena compañía de Bea Canal y mi deseo es que el Señor haga resplandecer sobre usted su rostro, que le guarde, que camine con usted, que alce su rostro sobre usted y ponga paz. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Hasta la próxima.